a todos los que están viendo esto, en el momento que lo estén viendo, cuando lo vean, porque nosotros venimos de otra generación. De alguna. Estimado doctor, ¿Qué lo tal? voy a llamar doctor, Siempre. a quien voy a presentar aquí al lado mío, que yo soy un Juan Nadie para todo el mundo. A partir de ahora, Juan Nadie, mucho gusto. Pero estoy acá con el doctor. ¿Doctor en qué? Doctor, Ok. dígame su nombre porque si quiere aparecer con nombre y apellido, yo no tengo problema en denunciarlo públicamente. Pero si no, le inventamos una... Ah, el doctor Sebastián, qué vole. Movidito. Sí. Algo Bueno, así. la verdad que tiene poca creatividad, mi amigo. ¿Qué se le hace? Somos amigos hace años. Muchos. El señor es licenciado y ahí sí no estamos Es verdad, esto es fingiendo. verídico. Estamos haciendo uso de sus credenciales. Licenciado en comunicación Audiovisual. con lo cual es una eminencia para hablar. Yo soy simplemente un espectador más promedio. Vos también Así. sos un- Soy lo que he definido una vez que fui a buscar un perfume que buscaba para conquistar una Paco. dama. No, dije, discúlpame, quiero un perfume, pero veo todos con nombres muy pretenciosos, como King of Seduction. ¿No tenés Juan olor a Miller. hombre común? Claro, yo soy un tipo promedio, hombre que viaja en colectivo. ¿Los árabes no te van? No, por eso, demasiado pretencioso. Mira lo que soy. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Jabá, Jalif, Habush. Anda, Claro. herba pura. No Herba puedo pura. usar eso. Dame olor a sobaco de tren. Soy eso. Calvin Klein. No, otra vez. ¿Qué soy? ¿El borde de un calzoncillo en Volver al Futuro? Claro. No, por Dios. Por favor, soy un hombre común. Por eso soy Juan Nadie. Mucho gusto, Juan Nadie. Ok. Me pueden seguir en redes, pablo.simonetti. @ Sebastián Pajés si alguien quiere seguirlo. Por eso. Y hoy vamos a estar hablando de algo que conocemos a ambos. Mm, Modestamente puedo decir que estudié dirección de cine, no soy una eminencia, pero bueno, conozco el paño. Y el oficio. Sí, y lo conozco a usted en paños también, Espero que es que- otra cosa. No Pero bueno, recuerdo. nada, hace tiempo que vengo con ganas de encontrar un espacio para tener nuestras charlas que hemos tenido muchas veces hablando sobre lo importante de la comunicación audiovisual y sobre ciertas obras de arte. Lo invité a este recinto, acá en esta magnífica ciudad que tenemos detrás, que es Nueva York. Y estamos hoy reunidos en New York Entre New York para y- hablar sobre una película que al señor lo emociona mucho. A mí no tanto, la verdad que Me cada vez... conmueve. Me interpela. Sí, bueno, tratemos de buscar otro tipo de adjetivos, porque no quiero pelar nada a esta hora. No, está bien. Sabrán que de noche estamos en New York y vamos a hablar sobre una película del año 1900. 1988. Él es el que sabe los datos, yo no tengo idea. Aproximadamente 38 años para ser exactos. Ah, perfecto, se ve que tiene alguien en mira que tiene esa edad. Bueno, entonces tienen la fecha así como muy precisa. La película en cuestión, película de origen italiano, Italiano, sí. Cinema Paradiso. Ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Mirá, el público, no me mires a mí, No, yo no, esos datos los conozco. Es una película que ganó el Oscar y una de las bandas sonoras icónicas internacionales de Ennio Morricone. Que Bueno, hizo contemos quién es un poco Ennio Morricone, ¿no? Ennio Morricone es un gran compositor. Podríamos ponerlo a la altura de un John Williams, hablando de compositores de música muy reconocible. De películas como El bueno, el malo y el feo, Ese es un Por un icónico. puñado de dólares, digamos, es del spaghetti western, Sí, es el género clásico. de los westerns filmados por Sergio Leone, que después Tarantino toma muchas de sus composiciones y de hecho una peli de Tarantino, ahora no me viene a la mente, tiene música de Ennio Morricone. Érase una vez en Hollywood. Que Ennio Morricone también hace Érase una vez en América, que la dirige Sergio Leone. Sí. Tarantino, el rey del pastiche, toma Es como eso que que hace- es parte de lo que fue de su crianza, Claro. digamos, o de su aprendizaje cinematográfico y puede tener el privilegio de trabajar con el autor de esta música que tanto le pegó. Cinema Paradiso tiene un tema que es con su leitmotiv, digamos, esa frase icónica musical que es totalmente reconocible con música de Ennio Morricone. Exactamente. Los actores que participan dentro de la película no son muy conocidos para nuestro Reconocidos. mundo, digamos, Para el occidental mundo americano. europeo de la época hay algunos nombres. Hay un par de nombres que la verdad no sé si tienen un peso No, dramático, no es que le aportan un valor por el personaje en sí. No. No sé por dónde querés que empecemos, pero quizá podemos hacer un breve raconto. Seguramente ¿Qué es Cinema Paradiso? por eso, seguramente spoileemos un poco eso. Obvio. Si no vieron la película, bueno, les recomendamos verla. Es una peli un poco larga, pero vamos a hacer una salvedad antes que nada. Dale. Que hay dos versiones.
una versión original, la que ganó el Oscar, sinceramente, de aproximadamente 2 horas. Y hay una versión extendida que tiene algunos matices más de lo que es la Sí, película y resignifican algunas partes de la historia también. se dice que la película tuvo que ser reeditada por el tema de la premiación del Oscar, dejaron muchas cosas afuera. Creo que el director hace una versión posterior, que es una versión extendida, pero la realidad es que con esa extensión, mucho del sentido poético de la trama Se pierde. pierde. Es como que dan explicaciones de más. Sí. A veces se dice que el cine no necesita Necesita- tantas explicaciones y si vos completás, estás coartando la libertad. Sí, sí, totalmente. Entonces, es como que que es el rol del espectador en sí mismo, ¿no? justamente, claro, y es una película que interpela al espectador. Sí, A ver, estamos hablando de una película que es muy con referencias generacionales. Yo no sé si un chico que tiene 15, 16 años, 20 años, hoy día ve esa película Sí, tiene una formación. y se ve atravesado por lo mismo, porque esto hace referencia a momentos, primero históricos. Sí. Sucede en un contexto De histórico. posguerra. Yo te diría que es casi durante la La guerra. primera parte es. Por eso claro, digo, sí, sí, sí. la historia, si querés, vamos Últimos a años. empezar directamente a lo que es la trama, después podemos analizar una subtrama y demás, pero la historia se centra en... Salvatore, que es un prestigioso director de cine, que recibe un llamado de su madre, que vive en un pueblito del sur de Italia, lo que podríamos llamar Sicilia, para contextualizarlo un poquito. Sí, no es un dato menor el que está diciendo de ubicarlo geográficamente, porque después vamos a ver que en la película todo este contexto cultural del norte, el sur, muchas referencias que tienen que ver con una cuestión histórica, geográfica y cultural, Exacto. están embebidas. Y eso es lo que hace rica la película. Totalmente. Si bien el pueblo está que existe el pueblo, la locación existe, obviamente se recrearon ciertos espacios como para la película, que es Giancarlo, de Sicilia, de cerca de lo que es Palermo, al sur de lo que es la isla siciliana. Sí, convengamos que no es parte del núcleo, Exactamente. pero es lo que forma la riqueza que tiene esta obra. No, ¿sí? totalmente. Por eso digo, nosotros particularmente en Argentina tenemos esa mixtura, tenemos mucha tradición italiana que se conoce por familias. Bueno, en mi caso vengo de familia italiana, como dijo un sacerdote que era profesor nuestro, dice Simonetti chorrea tuco por el costado. Entonces, claramente... Yo por suerte no sé de dónde vengo. Mi así perfil que... no es un perfil griego, con lo cual es Tano por todos lados. Digo, conocemos cierta cuestión y seguramente alguien Está en la tiene un idiosincrasia del conocimiento. argentino también. Por eso digo, quizás también es muy generacional. Nosotros somos nietos de italianos, yo por Sí, lo sí, menos. claro, sí. Entonces, quizás hoy ya esa información se pierde. No es algo que sea trascendental saberlo para la película, pero si uno lo sabe, le suma muchísimo valor. Quizás los que nos hemos criado con abuelos italianos o con algunos padres italianos, depende de la generación, se fue acortando esa brecha y Por eso se fue digo, perdiendo, ¿no? quizás hoy mis hijos que tienen 13, 14 años, 11, Claro. ya es una información que no la tienen, la escucharon quizás muy lejanamente. Nosotros éramos más de ser los nietos de los que habían estado en la guerra. Sí, sí, sin Entonces, de hecho, mi bisabuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial. Entonces digo, quizás hay mucha información que tenemos más fresca, o por lo menos la retuvimos, que se va a perder. Está bueno conocer el contexto para entender si uno quiere meterse más dentro del análisis de la película, que es justamente lo que estamos haciendo. Obviamente. Que, como decíamos, este hombre Salvatore recibe un hombre ya unos 50 años aproximadamente, para la época, más o menos, recibe un llamado de su madre, una mujer ya anciana, más para esa época, recibe un llamado de que había muerto, lo decimos esto porque empieza el primer minuto Sí, de la sí, película, literalmente, un tal Alfredo. Un tal Alfredo que, evidentemente, y lo vamos a ver a lo largo de la película, como un mentor, un referente, una figura paterna para Bueno, justamente creo que parte de lo que se trabaja durante la película es la construcción de una figura paterna Que no en tenía. ausencia del padre Exactamente. biológico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, a ver, vamos a adentrarnos un poco en la película y por eso digo, es muy difícil hacer un análisis sin spoilear, porque la verdad que tampoco es un dato que va a ser súper relevante para la trama. desde ya que no. Es la construcción y si uno lo ve, y creo que acá podemos hacer una primer crítica, no es una película que te va a sorprender. No es dentro de lo previsible. Creo que alguien que tiene un poco de lectura del código y demás va a decir, oh, ahora va a pasar esto.
No obstante, está muy bien creado. Entonces, Creado y recreado también lo que es el... la puesta en escena está muy bien hecha y la verdad que evoca una época. Una época. Y creo que el núcleo justamente es esa reivindicación del cine, de la historia del cine, porque justamente lo interesante de la historia es cómo se cuenta a través de la historia de Salvatore, alias Toto. Totó, el Sí, Totó depende de la traducción que veamos, ¿no? Sí, si estuviésemos en la época del bailando sería un desastre el Totó. Claro. Pero bueno, volvamos a lo que nos compete. Sí, pizza. Bien. Ok. Bueno, nada, recibe este llamado de que fallece Salvatore. Salvatore, no fallece Salvatore, sino este tal Alfredo, que era como este referente paterno, esta figura Claro, y paterna. a partir de ahí es donde la película dispara Dispara, ¿no? toda la historia. Y empieza a transitar lo que es su infancia, su adolescencia, hasta su adultez, a medida que va evolucionando el cine. Pasando por los orígenes. Claro, o sea, toma como referencia. Volvamos un poco a Urdiga, construir esta ¿no? historia para quien no la vio y que quizás la quiere ver o quizás lo va a ver. La historia parte de este punto inicial donde se recibe el llamado. Sí, sí. No es el llamado del héroe, porque no hay No, una no, actitud heroica, pero sino que es más bien ese llamado a volver hacia un pasado, porque justamente lo que vamos a ver es la construcción, a reencontrarse consigo mismo, con su yo del pasado, y es todo el relato que va a sostener durante la película de cómo fue su infancia, y ahí sí es cronológico, va desde la infancia, pasa por la adolescencia, hasta llegar a la adultez. Exactamente. Son ¿Quién esos era? momentos, ¿no? que te tocan esta fibra íntima que decís, Bueno, ese clic. Eso es justamente el punto más rico que tiene la película. Para mí, y eso es algo que debatíamos, no es una película que sea una gran historia que te huele la cabeza. Primero y principal, no vas a encontrar el guión de tu vida. Ahora, sí vas a encontrar un relato muy bien narrado, con una puesta en escena que está muy bien hecha. No sé si como cine, como tal, tiene un elogio, una poesía cinematográfica tan grande como podríamos encontrar en otros autores, pero una historia y una reivindicación de la historia en sí a través del paso del tiempo y el cine. ¿Por qué? Porque Salvatore, justamente, era un proyeccionista. Exactamente. A partir de la relación que tiene Totó, desde su niñez, creo que abarca de unos 8 o 9 años, Sí. específicamente, vamos a ir viendo cómo la relación de Totó y Salvatore va dándose, de Alfredo, perdón, de Salvatore es el mismo, de Alfredo, se va dando esa construcción. Salvatore entonces es el proyeccionista. Salvatore no, Alfredo. Alfredo es el proyeccionista. Es el proyeccionista, perdón, me confundí. Estás proyectando como que Salvatore en algún momento Es que justamente es eso. aspira, claro. Primero vamos a lo básico. Para resumirlo, es la historia de un chico que se cría dentro de un cine. Exactamente. Ni más ni menos. Toda su vida va a transitar a partir de lo que pasa en esa cabina de proyección. La gnosis del cine, ¿no? Las imágenes en movimiento. Exactamente. Es lo que a él le atrapa. Hoy como vemos un nene que le dan YouTube TikTok. o TikTok o algo. O la fascinación y que se tienen quedan ahí, es exactamente los chicos por las imágenes. ¿Qué pasa? Obviamente, pongámoslo en contexto. Una Italia de posguerra, un pueblo perdido en el medio de la nada, Sí, obvio. Su entretenimiento colectivo, y eso es lo que se reivindica, es cómo el cine reunía a la gente, cómo se formaba alrededor, cómo el poder, en este caso representado por el sacerdote, que era el censor, que justamente tiene un papel que parece mínimo, pero marca, ¿no? pero que justamente de lo que pasa con eso es donde se rescata algo que al final de la película cobra un valor de Cinema Paradiso. Bueno, justamente. Tiene un guiño también ahí, ¿no? Claramente. Marca el título. Claramente. Entonces, creo que está muy bien construido desde esa puesta en escena, desde la historia, desde cómo emociona. Y justamente digo lo del sacerdote, porque se muestra el poder y una etapa muy específica. El sacerdote, el cura, quieran llamarle como quieran, era el que censuraba las películas. Entonces, veía primeramente la película, marcaba lo que había que cortar y todo lo que estaba relacionado con la intimidad, el sexo o simplemente un beso se cortaba. Exactamente, eran cuestiones más bien lo que hoy podrían llegar a llamarse naif, ¿no? Y hoy casi sí es Es casi hasta irrisorio, ¿cómo van a cortar
Lo que pasa que en ese momento era considerado impuro. O impuro. Exactamente. Entonces, volvamos, una sociedad católica, cristiana, apostólica, Estamos hablando romana. de los 40, principios de los 50. Totalmente. Entonces, claramente hay que conocer esa parte de la historia para por lo menos entenderlo. Está muy bien narrado. Obviamente que después la deconstrucción, justamente con la llegada de la adultez o de la adolescencia, empieza a haber una cierta apertura, ya no la injerencia de eso. Pero justamente la película lo toca muy de costado. No es que hace el foco en eso. No. La historia es la de un chico que va a la cabina de proyección y a partir de ahí entabla una relación humana con el proyeccionista que justamente le hace ver la vida. ¿A través de qué? Del cine. Y desarrolla un amor por la vida a través del cine. Es eso, es el movimiento. Lo digo y me emociona. Es el... Imágenes de movimiento, o sea... Pero va más allá de la vida también, Pero por ¿no? eso digo, va más allá. Es la acción. Por eso digo, porque podría haber puesto el foco en el cine fantástico, por ejemplo. No, sí, tal cual. Entonces, no habla de eso. Habla de algo que creo que es, para mí... La ilusión también que genera el cine. Bueno, pero creo que habla de algo que tiene que ver con esa llama encendida, que como la velita esa que prendo todos los días, que es el amor, que justamente hace el foco en eso, en el fuego de ese amor. Y justamente el fuego como metáfora, porque aparece el fuego. Sí, claro. Entonces digo, no está hablando de una mirada romántica del cine como espectáculo teatral, no, está hablando como la mirada hacia una intimidad, hacia un... mirar hacia adentro y compartir sentimientos. Porque es eso lo que se hace el foco. Pero partamos de la base de que empieza como un niño. Claramente. Y los niños viven de la ilusión también, ¿no? Generan una ilusión y el cine también es creador de ilusiones. Sí. En algún punto. Bueno, pero ¿no? justamente creo que ahí está donde está el debate de la película y que lo más rico. Porque la película termina en un dilema casi moral, si se quiere. Sí. Donde uno se enfrenta a una pregunta que es, ¿vale la pena jugársela, vivir el todo por el todo? ¿O realmente hay cosas que merecen no ser vividas y que permanezcan en la memoria, ¿no? Por eso... Porque, a ver, vayamos a la construcción de la película, quizás podemos pasar la trama rápidamente. Este proyeccionista lo va formando a su forma, como Tano Bruto, porque es un Tano Bruto. Es el tipo de la construcción. Deja de golpear las cosas, me pones nervioso. Estoy reivindicando al Tano Bruto. Por eso, ¿no? Sí, sos un Tano Bruto de acá, con tu apellido pseudo francés. Volvamos. Sí. Ese Tano Bruto le enseña como puede, forma parte. ¿Por qué? Porque el nene tiene un padre ausente que supuestamente iba a volver de la guerra. El padre termina no volviendo. Siempre tuvo claro que no iba a volver, ¿no? Era como un dato con el cual creció. Asimiló. No era que lo asimilaba, pero le faltaba una figura paterna. Sí, sin duda. Entonces, este proyeccionista toma ese rol medio sin quererlo, medio renegando, diciendo no te acerques, andate, pero después lo recibe. Y después él termina siendo proyeccionista. Porque el cine donde se proyectaban las películas termina incendiándose. Alfredo termina quedando ciego. Sí. El niño termina siendo adolescente, termina tomando la posición de Salvatore, justamente, Salvatore. Entonces no es casual. Y eso es la riqueza que tiene la creación. Para mí, la creadora es eso. Buscar los nombres, buscar... Todo, eso, ahí está la construcción. También. Por eso digo, entonces, ¿qué pasa? El chico termina viviendo su adolescencia con este mentor, este tutor, esta persona que va a terminar siendo su padre, que justamente del cual recibe el llamado que ha muerto y al cual dispara la película. Termina descubriendo algo de la adolescencia puro, que para mí es lo más puro que hay, el amor adolescente, lo más genuino, porque después el amor adulto, y creo que es una de las visiones que también tiene en el diálogo que tiene final con la madre. Si querés, después podemos hacer un hincapié específicamente en esa escena. Pero digo, descubre el amor. Y este Tano Bruto dice, no te metas ahí. Andate de este pueblo, andate de esto, olvídate de todo. Le dice, andate, tu vida está afuera. Si no resistís, no vengas ni a verme. Y viste como que el destierro. Y me suena esa frase
que quizás muchos conocen, que es Nadie es profeta en su tierra. Creo que un poco él como que lo quiere salvar de esa miseria espantosa que es ese pueblo, que es un infierno. Porque se va a convertir en él también, ¿no? Y creo que un poco, claro, es como que vio su vida relegada. Creo Y que en en un un momento punto de la sí. película él lo dice, como que mi vida se transformó en esta porquería. Si no hubiera, él dice, si no hubiese Viernes Santo, porque a Jesús lo hubiese crucificado, yo estaría también acá. Dice. Claro, entonces es como que una persona No que tiene descanso. no cuenta, creo, su vida, porque en ningún momento... Sabe que está casado, que no tuvo hijos, pero no contextualiza mucho. Por eso, pero no es que en algún momento Alfredo le cuenta, mirá, yo tenía esta ilusión, este sueño. No, lo ve como, mirá, este pueblo es maldito. Pueblo Él- chico, infierno grande. sí, Un le poco hace- muestra eso también la película. Él le pregunta en Totó de niño, ¿no? Como todo niño, inquieto, apasionado, travieso, y con esos intereses, ¿no? Él le pregunta, ¿y por qué lo haces? Porque no hay otro tonto que lo haría. Claro. Entonces, Sí, como yo. que no le da importancia, como que Y si no yo se valora. Y si el pueblo, ¿qué va a hacer? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿no? Ujú. Bueno, él lo ve como un héroe, porque claramente Es eso. es eso. ¿Quién da diversión? Termina tomando ese trabajo, terminan teniendo una relación en base a eso, pero cuando aparece el amor, está tan bien retratado, esa parte adolescente de la espera, porque la chica no puede, que sí, que no, que sí, como que está muy bien y es un poema visual. No es la mejor película narrada visualmente, porque la verdad que no me vuela la cabeza desde ese punto de vista. Creo que hay muchísimos ejemplos de mejor cine, hablando de una puesta en escena cinematográfica. Pero la historia está bien contada, está bien narrado, con tiempos justos. Sí, sí. Para los tiempos de hoy quizás son lentos, aburridos, sí, está bien, pero Tiene un vieron, momento de tensión, ¿no? volvemos a hablar lo mismo que digo siempre. Che, ¿vieron El Eternauta? Es re lenta y a todo el mundo le gustó. Entonces, Interstellar es lentísima, las películas de Nolan son lentísimas Sí, sí, sí. y la gente las ve. Entonces, la ansiedad, la vorágine en la que vivimos también nos puede permitir otras cosas. No, sin duda es eso. Entonces, creo que es una gran historia, tomando el cine como hilo conductor. A ver, tenemos este carril, la historia del cine, la historia geográfica Totalmente. y la historia propia del protagonista. Sí, sí, el que va creciendo a medida que va evolucionando. Que a ¿no? ver, y acá me voy a poner crítico, A ver. la película no cuenta nada, solo es una mera recolección de hechos, de sucesos. Es un Porque, testimonio. porque nadie tiene nada que perder. ¿Qué hay en juego? No, claro. Es un raconto. Ahora, es un muy buen raconto. ¿Por qué? Porque la escena final, o la situación final, que ahí podemos hablar, donde pasó el velorio y vuelve toda esta parte melancólica del final, donde él Recordemos vuelve, después de 30 años a su pueblo. ¿no? él vuelve a su pueblo, al Giancarlo, entierro de Alfredo. de Alfredo, donde encuentra el pueblo derrumbado, el cine ya no está. Es más, cuando él llega, derrumban el cine, si mal no A ver, recuerdo. él vuelve, encuentra su pueblo más moderno, con carreteras, con otro tipo de cuestiones. Sí, pero un pueblito que sigue perdido en el es- olvido. Es, ¿no? como un pueblo del interior de Buenos Aires, que mantiene su idiosincrasia y demás, con las pinceladas de modernidad, pero el cine, en ese momento auge de la televisión color, Sí. el videocable, ese tipo de cuestiones, era como, tengo la película en casa, ¿para qué voy a ir al cine? ¿no? Bueno, una problemática que empezaba a surgir fuerte en la década del 80. Claro. El advenimiento de la televisión y el poder ver las películas cuando vos querés en tu casa, ya era como que esto empieza a carecer de sentido Claro. ir al cine. En un pueblito chiquito, obviamente, justamente el contexto sirve muy bien para la historia de la película. Entonces creo que es una buena puesta en escena. Ahora, volvemos, es meramente anecdótico. Totalmente. Pero todo ese reencuentro es muy emotivo. Toca la fibra también. Él se vuelve a encontrar consigo mismo después de su que, esencia. de haber seguido, después de haber triunfado, justamente logrado el éxito, porque él termina dedicándose al cine, siendo un cineasta reconocido. Sí, sí, no, se va me a la acuerdo, gran capital, a Roma. no me acuerdo si en algún momento de la película no hacen mención que él reciba algún premio o algún Es palmar. muy exitoso, sí. Por sí, eso, sí. creo En que la hace versión una extendida. mención como que él recibe un premio y... En la versión extendida hay una parte que se encuentra con un fan y que le dice, sí, yo le he visto que le han dado muchos Por eso, premios. es como que hace más hincapié. Por eso vuelvo a decir, en la película original no hace falta toda esa parafernalia Y se contextualiza. de decirte, che, sos tonto, te voy a explicar que el tipo es exitoso. Vos ya Claro. está, ya entendiste, fue exitoso porque se fue. Ahora, justamente el dilema es este. ¿Hubiese sido exitoso si no se iba?
Y ahí vamos a la escena que vimos antes de esto, perdón, la verdad que debo confesar que esto está preparado, Sí, sí, sí. que es la escena posterior al entierro, donde él Los últimos minutos de... empieza a ver 10 películas que había filmado Un de la chica compilado. de la cual estaba enamorado. ¿Bien? Su amor de su de amor. juventud. Del amor de su vida. Porque es así. Porque justamente el diálogo que tiene con la madre, que la madre es una mera observadora, no tiene una participación importante. No es una figura que le dice, escucha esto que te voy a decir que es lo más importante de la vida. De hecho, es como, che, te fuiste. Bueno, te ibas a ir. Yo siempre supe que te ibas a ir. Me da lo mismo. Pero a continuación de eso, tiene una apreciación magistral. Tiene esa apreciación magistral que dice, muchas veces te he escuchado con un montón de mujeres, pero no con una voz que te quiera de verdad. Claro, porque ella dice, mira, yo siempre te llamo y siempre me contesta una mujer distinta. Una mujer así, claro. Pero nunca escuché a alguien que te ame. Y ella justo antes lo ve viendo a la mujer y lo ve quebrado. Entonces vos decís, una mina que realmente fría, no participó de nada, le dice, che, nunca te amaron. Y vos todavía estás sosteniendo ese amor ahí. Y decís, che, el chabón se fue para ser exitoso y el amor nunca lo encontró. Y decís, ¿vale la pena? ¿Qué vale la pena? Ese éxito de, uy, qué buen director que sos, re bien, pero ser humano. O sea, te relacionaste con un montón de minas, está todo buenísimo, pero venís acá y sos un ser humano. Por eso, si lo tenemos que analizar como el final, ¿es un final triste o un final feliz? Es un final abierto, porque Es un final. justamente es un final. Es un final, porque yo creo que ahí puedo darte mi interpretación, que va a ser meramente nostálgica, porque claramente soy un tipo muy sentimental, muy aferrado, muy arraigado a, che, si amas, vas a amar toda la vida. No, si amas genuinamente, vas a amar toda la vida. Yo no puedo amar a alguien y decirle, te quiero, y decir, te amo, y no lo siento. La verdad lo escuché tantas veces decir, entre otros, que la verdad se estaban cagando mientras se lo estaban diciendo los ojos, que decís, che, me cuesta creer, pero a mí no me pasa. Entonces, si yo te digo la verdad, el tipo se arrepiente ahí de haber, che, loco, mirá lo que encima mirá lo que me dice mi vieja. O sea, yo me quedé congelado, mi amor se quedó congelado en ese momento, de esa mujer, que en la versión extendida, tristemente, le agregan una escena. Que hay un reencuentro. Que hay un reencuentro. Y la mina tanto. le dice, mira, yo me fui, hice mi vida. Está todo bien, hay un Toma, reencuentro ahí. toma, compadrito, ¿quién sos vos? Un repaso de lo que fue el pasado. Totalmente innecesario. Creo que esa es la escena más criticada de la Sí, añadidura. sí. El tipo que vio la película original no le interesa saber qué pasó con la mina. A ver, no esperábamos el final Hollywood de Amore mío, te he esperado durante este tiempo y se reencuentren ahí. Pero justamente cuando la película va a la premiación del Oscar, le sacan eso. Sí, claro. Y justamente creo que gana por eso, porque no necesitas contar ciertas cosas. Justamente la evocación de eso y de que muchos, y yo voy a contar algo muy personal, que yo tengo la posibilidad de hablar con mucha gente y soy bastante inquisidor, digo, porque me gusta la naturaleza humana. Vos sabés que todos, en mayor o menor medida, tenemos un amor que nos marcó, que te dejó estancado. Te lo digo con el arma rota, porque me pasa muy recientemente. Y por más que te la careteen, loco, se quiebran todos. No, obvio, sin duda. Y vos te encontrás reflejado en ese chabón, que es algo tan humano. Porque el amor es humano, carajo. Obvio que sí. Y nos hace sentir más humanos también esta película. ¿Y cómo termina? ¿Con qué termina? Termina con unas escenas que eran los famosos... Por eso, ¿Lo decimos? él recibe un rollo que le había dejado Alfredo, ¿no? Como su legado. Que le dijo, nunca vuelvas y nunca vuelvas a saber de mí, pero el tipo se lo dejó igual. Ya sabía que en un momento iba. Y en algún momento le iba a llegar. Y eso es un rollo de 35 milímetros, el formato de cine, que el tipo vuelve a su ciudad ya actual y le pide al proyeccionista, che, mira, tengo esto, ¿me lo ponés? A ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Y el tipo se encuentra en la sala de cine viendo todos los fragmentos que había guardado de películas censuradas donde se daban besos y son los besos icónicos de la historia del cine. Sí, totalmente. Y el tipo se quiebra. Sí. Entonces... Son como 2 minutos fijos de esos cortes que van pasando y con decís, contras planos. Esa es la esencia de la vida.
Se lo dejó el chabón de la forma más poética que podía. Aparte de hacer esa reminiscencia de la ilusión de chico cuando decís, estos cortes son tuyos, algún día te los voy a dar. Y cumplió su palabra, ¿no? También, Cumplió, pero cuando creo lo que la realizaba. lección más fuerte que le deja es esa. Sí, claro. Entonces, y justamente el tipo que hizo una carrera súper talentosa, se dedicó a eso con una pasión que evidentemente la tenía, porque claramente volcó toda esa pasión en el cine. Todo ese amor no realizado, no cumplido, quizás, o con una separación, hijos, que los hijos son una basura, como somos todos hijos y somos una basura con nuestros padres, somos malos. Digo, toda esa parte que quizás el tipo, Alfredo, lo quería salvaguardar de todo eso. Dijo, andate, vivilo acá en el cine, que el cine es lo tuyo. Y, Sí, obvio, él lo hizo como frío en algún punto para que no caiga en esa nostalgia de, y vos del decís, pasado. claro, lo trató de salvar, pero al tipo lo quiebra. Y vos decís, ¿valió la pena? Y creo que ese es el mensaje que te deja la película, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿Renunciar a todo? ¿vale ¿Por la todo? pena? No lo sé. Bueno, pars pro toto, la parte por el todo. ¿Será por eso? Esto, que todo, que nada. Esto es todo esto es. Esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos. That's all, folks. No, creo que es una gran obra de arte. La verdad, Sí, sí, sí. no sé si como obra cinematográfica podemos decir es una película que realmente Es tiene un extracto de valor. una época. Volvemos al ejemplo que te daba, El Padrino. Claro. El Padrino, cinematográficamente la puedes analizar plano a plano y le puedes seguir encontrando cosas una y otra vez que la ves, una y otra vez que la ves. Esto tiene muchas cosas, pero son de puesta en escena, detalles de costumbrismo, de cosas que pasaban, genuinas, que están muy bien construidas, muy bien relatadas en detalles minúsculos. Pero no sé si tiene montaje paralelo, montaje alterno, cosas que son más propias del cine. Yo veo Metrópolis, 1927, y es una película, El nacimiento de una nación, Griffith, 1915, que es el padre del cine como lo conocemos. Moderno, entonces, Todos los recursos cinematográficos que usan esa película no están presentes en Cinema Paradiso. No, Me no. parece que si hay son pocos. hay Entonces, guiños mínimos. es una gran película. Podríamos llevarla para un lado que es totalmente diferente y contrapuesto con lo que es nuestro Esperando la carroza. Bueno, a ver, Esperando la carroza remite a la argentinidad, Cinema Paraíso remite a la italianidad de Sí, pero creo que busca más una universalidad. Sí. Lo ubica en ese contexto, pero justamente su mensaje es más universal. Ah, porque el amor ya. es algo universal. Sí, en ese Por lo punto menos sí, obviamente. dentro de nuestra dentro de nuestra visión occidental. ¿Sí? Porque ya. creo que si empezáramos a analizar la cuestión oriental, la relación con el amor es un poco distinta. Pero tiene lugares comunes. Igual vuelvo a decirlo, estamos hablando de una visión cristiana, en este caso totalmente, Sí, obvio. recontra católica. Obviamente que es un poco crítica con esa parte porque justamente tiene crítica social la película. Lo que hablábamos al principio, norte-sur, Cultural, sí, sí. hay Bueno, mucho eso. El que gana, el que reconstruye el cine post-incendio, se llamaba en la película, el personaje Chicho el Napolitano. Y hay una frase que dice, esto del sur tiene siempre buena suerte, porque se gana la quiniela, la lotería, lo que era en ese momento, y con ese dinero el tipo como la ve o hace esa, y invierte en el nuevo, la película, el nombre oficial es Nuevo Cinema Paradiso, que hace ya el nuevo cine con ciertas partes de modernidad para la época, pero el quiebre que hace este empresario ya cinematográfico se convierte, porque hace sala de cine, hace lo que continuados, hace otro tipo de cine que se fue viendo a lo largo de la evolución y de los años, pero ya la iglesia no tenía ese poder absoluto Claro. y ese control. Sí un poder social que todavía ostentaba, pero no ese control absoluto. No, y bueno, censura. pero creo que habla un poco ahí de la apertura que hay en cuanto también a la mentalidad en la década del 60, 70, Claro. con la Nouvelle Vague del cine Claro. francés, con películas suecas un poco más abiertas de Exactamente. mente, que empiezan a mostrar otra mentalidad más open mind, que bueno, después podemos hablar si está bien, está mal, pero digo, es lo que sucedió. Cronológicamente, la película empieza en el 40 40 y pico, sí. y termina en el 80. Claro. Justamente, entonces atraviesa todo eso y hace una crítica siempre sobre algo de lo que fue pasando, sobre una visión totalmente particular y es una declaración porque
como decís, toda declaración es política. Es imposible hacer una declaración y no sentarse de un lado o del otro. No, Decir no me importa la política ya es estar diciendo estoy parado en este lugar de una decisión política. hay guiños políticos. Totalmente. Me acuerdo que hay una parte que un compañerito de Totó, el padre se va a vivir a Alemania y no saluda a un compañerito y dice, no, porque mi padre dice que es comunista. Ujú. Y así hay un montón de guiños. Bueno, más. por supuesto, estamos hablando de una Italia rodeada por el fascismo, totalmente. Claro. Entonces, claramente eso se ve dentro de la película. Está bueno ser una persona que tiene cierto bagaje a la hora de verlo porque la puede apreciar en otros niveles. Sí. ¿Hace falta saber todo eso para disfrutar la película? En absoluto. No, pero son guiños que... Pero está obviamente bueno. suma un montón y ahí es donde uno se da cuenta que está muy bien hecho. Y sí. Por eso- Habla de la infancia, la violencia, el amor, la iniciación de todo tipo, Sí, sí, porque sí. cuando es chico está con los compañeritos fumando dentro del cine. Sí, una cosa que sí. Después la iniciación sexual. También. Me parece más en A la ver, versión extendida. Vamos a una cuestión más torpe, si se quiere, más burda. Pero, a ver, todas las etapas de la vida de un italiano promedio que ha pasado, lo van a tocar en esa vida. Y de un ser humano, porque va a los lugares comunes, los retrata muy bien, busca la excusa perfecta para mostrarlos. Entonces, justamente como el cine. ¿Por qué? Porque era el lugar donde la gente se reunía. Hoy por hoy nos cuesta entender que era lo único que había. Digo, el acceso a la información muchas veces llegaba por eso. De hecho, en los cines se pasaba el noticioso. Delicioso. Exactamente. El que acá teníamos Entonces, con la musiquita esta de... y la información Rambles. llegaba de nuestros sucesos argentinos. Sucesos argentinos. Exactamente. Ahí. Entonces, los que conocen un poco de eso saben de lo que estamos hablando. Ya es todo viejo, tiene olor a naftalina, sí, pero la vida fue así. Y no estamos hablando hace tanto tiempo. No. 70 años. Por eso, sí, hoy Entonces, es una eternidad. Dentro de la historia. Un año es una eternidad, pero en la historia no es Dentro nada, de es la ayer. historia del ser humano, estamos hablando de un periodo muy corto. Fue riquísimo, fue de los que más evolución hubo. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos el teléfono con el cual estamos grabando esto mismo, que es una herramienta sumamente poderosa. No, Sumamente. sin duda. Entonces, Ya no es un teléfono. ya no es un teléfono, cumple 10.000 millones de funciones antes de que lo que Totalmente, estamos haciendo. ¿no? Y por suerte también el cine se resignificó y volvió a esa cultura de una salida de cine. Bueno, creo que hoy por hoy hay películas que están logrando volver a llevarte al llevar a la cine. gente. Es raro, es muy raro, porque la comodidad sigue prestando. Lo dice Pergolini en una de las tantas entrevistas que da, que me parece que es un gran analista de la visión tecnológica y de la comunicación como tal, que ya está estudiado que la gente no se junta más en la casa, en una familia, a ver una película todos juntos. Es más, Esta es una película para verla todos. las parejas se engañan viendo una serie Ah, a sí. escondidas del otro. Que vi 2 capítulos, que Y fue una decís, temporada. Sí, sí. Che, bueno, sí, ay, Es motivo de discusión, de separación. ¿Sabés qué fingí con mi mujer que no Sí. la había visto? Boludo, dale, loco, compartan, son seres humanos. Me vuelven loco. Pero justamente reivindico esta película porque habla sobre la pasión. Loco, vivan con pasión las cosas. Los besos de esa película, puesta en escena, todo, pero reivindican el amor como tal. En todo el Y sentido de la palabra, ¿no? justamente lo que me parece que te hace ver la película, y es mi opinión totalmente personal, si querés después da la tuya, para mí te está diciendo, loco, no te duermas, vivila. Sin duda. Vivila. No te quedes con la duda de qué hubiese sido. Porque justamente ahí es donde la película termina en la versión extendida el director cometiendo un error, que probablemente lo pensó por algo estaba escrito. Sí. Pero lo rico es decir, loco, che, ¿y si me está pasando esto? Salís del cine diciendo, ¿y si me está pasando esto a mí? ¿Y si me estoy perdiendo esto? Uno es el protagonista también de su propia película. ¿ves? Totalmente. Es eso. Y creo que lo mejor que uno puede tomar es esto, decir, che, soy el escritor de mi propia película. Yo elijo lo que quiero y yo elijo dónde me planto y ahí lo voy a defender y no me voy a quedar. Yo, en lo particular, y vos lo sabés y tenemos muchas discusiones al respecto, yo no me quedo con la duda. Yo voy afín hasta donde quiero. Por ahí no es el mejor lugar y por ahí sé que no es el mejor lugar, pero sé que lo hice. No me agarró hasta ahora el momento de decir, ¿qué hubiese sido si le hubiese dicho? Bueno, acá lo que te marca la película es el que hubiese sido, no lo deja. Y justamente, es Claro. eso que, es más, el que hubiese sido
es lo que lo quiebra. Es lo que lo hace volver a ser un humano. Claro. Porque el tipo se transformó en una máquina, justamente. Totalmente. Vuelvo a decir, en mi ¿No visión. supo dirigir bien su propia película? Ahora, ¿compartís esa visión que yo tengo o vos tenés otra mirada de, No, la de esa comparto. lectura? La compartís porque Sí. si no te doy un No, porrazo no, por la cabeza. cortan el- no. Claro, un mamporro. Básicamente tenemos en esta situación Yo creo una visión bastante que el similar. mensaje, por lo menos, que te deja es eso. Obviamente que después tendrás tus bemoles y tu postura política, ya, y uno sí, sí. puede decir, bueno, pero esto es demasiado facho, esto es demasiado comunista, esto es demasiado zurdo. Es un relato de una época. Totalmente, y creo que, a ver, estamos escuchando la palabra del director, el guionista. No sé si el guionista y el director es la misma persona en este caso. Tendríamos que Chequearlo. ahondarlo. Sí, sí, Pero, a ver, volvemos a lo mismo. La obra en sí. Es una gran película. Es una gran película que tendría que estar incluida en las 1001 películas que deberías ver antes de morir. Sí, sin duda. Podemos discutir la parte técnica y demás, pero para mí sí eso. Las películas son grandes historias para contar, y esta sin duda lo es. Y está muy bien contada. Yo creo que cumple ese requisito. No sé si como obra cinematográfica, Eso es otra cosa. como tal, yo puedo ver con ese meme de Dolph Lundgren diciendo, esto es cine. Absolute Cinema. Claro. Pero creo que en la evocación de los sentimientos sí, es lo mejor que logra. Sin Y duda. la verdad que toda la construcción que hace para llegar a ese final y emocionar de la manera que lo hace, me parece que sí, que ese es el valor más rico que tiene. Película totalmente recomendable, entonces, 2 pulgares arriba. El señor Rómulo, Berrus. claro, ese es el que lo aprueba en esta función privada en la ciudad de New York Sí, City. Pero creo que es una peli que vale la pena ver. Sin duda. Y se la recomendamos. La versión de 2 horas, por favor. Sí, está en YouTube, Sí. de calidad. seguramente en la página rusa que soy fan, seguramente está, ok.ru, seguramente la van a encontrar. Hay muchas películas. Sí, sí. Y creo que podemos sentar ahora el desafío para el próximo. Si te gusta acá, en este momento, te voy a recomendar ver. una película para que analicemos la próxima. A ver. Género totalmente diferente. Casi 10 años de diferencia. Los dos hemos sido espectadores, creo que al unísono, por primera vez de esta película que voy a mencionar. ¿No? ¿Te estás desayunando en este momento? Tengo 2 que pueden llegar a ser. A ver, año 1997. ¿Estamos en lo correcto? No es Truman Show. Ni es Matrix. No. 97 Titanic. No, si vos me decís que No, hagamos no, un no. análisis de Titanic por James fucking Cameron, Hizo las 2 películas más taquilleras de la historia. que sean taquilleras no quiere decir que sean No, buenas. por supuesto. Gracias. Avatar, déjala ahí. Si querés algún día lo analizamos, pero no me Claro. parece como valor intrínseco. Titanic creo que tiene algunas cuestiones más cinematográficas mejor realizadas, pero 1997. Space Jam, no. no. The Game. ¿Ubicás la película The Game? Sí, sí, sí. La ubico, la ubico. Michael Douglas, director David Sí. Fincher. Sí, sí, sí. Eh, No la recuerdo en este momento, pero es un desafío para... Bueno, creo que es una buena película, un thriller psicológico Sí. que podemos analizar, que no es muy conocida, porque la verdad que dentro de la filmografía de Fincher no es. David Fincher tiene 3 películas que podemos decir las más conocidas. ¿Las sabes? O Te lo dejo a vos que me la... Seven, Pecados Capitales, Sí, sí, sí. Fight Club, el club de la pelea, Sí. y Red Social, ¿Red social? Zuckerberg. Ah, sí, más nueva. Sí, Sí, después tiene Zodíaco, pero No, sí. no fue tan conocida. Pero digo, es un gran director. La verdad que esta película quedó entre medio de 2 peliculones, un poco perdida, pero como obra cinematográfica está en una construcción de un relato con el famoso final Kinder, que la verdad que en guión es bastante detestable, pero creo que la construcción que hace está muy bien. No es el final de Sexto Sentido. Creo que está muy bien narrado. Habrá que verla para Porque un de próximo hecho, episodio. de hecho, ese final, sorpresa, vamos a analizar después, tiene que ver con la historia. No es que, mira, te voy a joder como espectador solamente. Mira, te lo conté para hacer un banana. En Sexto Sentido, mirá, te oculté información. No, acá te hace parte. Y eso está buenísimo. Pero no voy a spoilear más. Ok, para un próximo episodio. ¿Está de acuerdo, señor, el doctor? Acá, como te he bautizado hace muchos años ya, Muchos años doctor. ya, ¿no? Creo que está bien.
He disfrutado mucho de este encuentro. Lo mismo digo. Lo tenía pendiente hace mucho rato. Y continuarán. ¿Continuará? Sí, sin duda. La propuesta queda hecha, señores, desde la ciudad de New York, Buenos Aires. Sí. Estamos, sí, no estamos en Devoto, tampoco no es la calle de Nueva York. No. Tampoco revelaremos nuestra ubicación, aunque algunos de los que estén viendo esto, pocos seguramente, van a saber dónde estamos. Tal vez. ¿Será hasta un próximo encuentro? Hasta la próxima. ¿Nos damos vuelta y nos vamos hacia el horizonte? No, dejémoslo ahí.